Bueno, pues bienvenidos a la tercera y última sesión de este seminario de introducción a la cultura neoconfuciana en la Corea de la dinastía Joseon, donde nos vamos a ocupar de cuatro de los cuatro restantes palacios que nos quedaban por ver, después de haber visto la semana pasada el Gyeongbokgung, que era el más importante. Como les decía, cuando se establece la dinastía Joseon, su fundador, Taejo, funda este primer palacio, ¿verdad? Pero su sucesor, uno de sus hijos, decide regresar a la sede de la antigua dinastía, de la dinastía Koryo, esta ciudad de Kaesong. Y será el tercero de los monarcas. Bueno, estos son los palacios. Aquí sí que están por el orden cronológico que veremos hoy. Como les decía, será el tercero de los monarcas el que regresa la capital dinástica a Seúl, a Hanyang, pero no va a volver al palacio del primero de los monarcas, que también era su padre, sino que manda construir un nuevo palacio al este del palacio principal. Este palacio es precisamente el Changdeok-gung, que se encuentra al este del primero. Este es el monarca, ascendió al trono en el año 1400 y lo ocupó hasta el año 1418, y en el año 1405 ordena la erección de este gran complejo palaciego, que tiene unas peculiaridades que le hacen muy notable dentro de la arquitectura de palacio de la corte de Joseon. Parece ser que las labores de construcción fueron muy diligentes, porque hubo de ya ocupar el palacio poco después de haber ordenado su construcción. De una manera simbólica, si quieren, este palacio habrá de ser considerado de una manera secundaria frente al primero, pero lo cierto es que después de la destrucción del primer palacio, del palacio que fundió Taejo, y que no fue, digamos que, reconstruido hasta 270 años más tarde, el Changdeok-gung va a ser, durante esos 270 años, la sede de la dinastía. Si bien, para la memoria de la dinastía, el palacio siempre será el que fundó Taejo, el primero, ¿no? Bueno, lo fundamental de este palacio es, y lo pueden apreciar muy bien en la imagen, es que frente al carácter ortogonal, absolutamente meridiano del primer palacio, del Gyeongbokgung, ¿no? el perímetro de este segundo palacio, del Changdeok-gung, es manifiestamente irregular, pero no solamente la configuración de su perímetro, sino que la propia orografía del terreno, frente a esa planicie perfecta en la que se levantaba el solar del Palacio I, del Gyeongbokgung, aquí hay una sinuosidad del terreno que se va a respetar. Lo cierto es que esta sinuosidad del terreno y su enorme, vastísima extensión ajardinada hace que este palacio sea un palacio más propiamente íntimo, frente a ese gran aparato institucional absolutamente meridiano que regía en el Palacio I, ¿no? En el Gyeongbokgung. De hecho, el 50 y... Bueno, les decía que en un enorme porcentaje su superficie está ajardinada. En este palacio tuvo lugar, entre los acontecimientos señeros de la historia de la dinastía, tuvo lugar un intento de magnicidio del rey Injo por un general rebelde, igual, y de hecho a este intento de magnicidio se le conoce como el incidente Injo por el nombre del rey, o el de Igual por el nombre del general que
que intentó acabar con la vida del rey al año siguiente de su ascensión al trono. Este acontecimiento tuvo lugar en el año 1624 y el general fue aplastado y vencido, muriendo, por supuesto. Bien, como les decía, a lo largo de los 2 siglos y medio largos que este fue el palacio principal, después de que el primero quedara destruido, fue acometida una incesante labor de construcción de nuevos espacios. Entre los edificios más importantes del complejo se encuentra este, el Daejeon, y un importante espacio, un importante pabellón, el Heejongdang, que sirvió como el complejo administrativo. El edificio original fue reducido a cenizas en el año 1917. La reconstrucción fue muy diligente. En el año 1920, 3 años después, ya se reinauguró. Y para este nuevo pabellón, cuyo interior presenta digamos que un sincretismo entre Oriente y Occidente, entre elementos propiamente autóctonos y otros ya modernos y occidentales, se creó un programa iconográfico extraordinariamente interesante, cual fue el del encargo al pintor Kim Yu-jin de 2 pinturas de carácter pues, sublime, de enormes dimensiones, de casi 9 metros de largo, con dos vistas naturales que no habían sido jamás encargadas para decorar ninguno de los programas iconográficos palaciegos de la dinastía Joseon. Estas pinturas fueron restauradas recientemente y fueron objeto de una exposición en el Museo Nacional de los Palacios de Corea, que bueno, pues he de decirles que es una experiencia estética absolutamente sublime la de estas pinturas. Como le digo, son creadas para conmemorar la restauración de este espacio institucional del Changdeokyeong. Bien, aquí también tenemos uno de los pabellones fundamentales del palacio. Es Tesoro Nacional 225, con 2 plantas. Es, por supuesto, el espacio que ocupa el rey, y por ello, bueno, pues, además del trono, encontramos estas pautas, estas guías que se encuentran en otros patios de los palacios, que marcaban a qué altura se situaban los oficiales de la corte. Como les decía, una de las cuestiones que caracterizan a la dinastía es esa extraordinaria jerarquización, esa extraordinaria ordenación que incluso conduce a que, dependiendo de qué escalafón dentro de los oficiales, ¿no?, pues podían situarse más o menos cerca de donde se encuentra el monarca, ¿no? Bien, como les decía, lo que resulta fascinante de este enorme complejo es la extraordinaria vegetación que presenta. El 60%, ese era el dato que les quería dar antes, el 60% de toda su superficie, un total de 32 de las 58 hectáreas que ocupa el complejo, está dedicado precisamente a los jardines. Y el aspecto que hace más querido a este palacio, también entre las personas de hoy, que hoy sí pueden visitarlas, antiguamente no podrían hacerlo, es que se ordenó construir en la parte posterior del palacio una suerte de jardín privado, una suerte de jardín secreto, que es el jardín interior. Esas son las 3 denominaciones que ha recibido este jardín dentro de otro jardín, que es el Newon, Biwon o Gumwon, respectivamente. Jardín interior, porque se encuentra en el interior del palacio, obviamente, secreto y prohibido porque ahí exclusivamente podía entrar el rey
y a aquellas personas o personalidades que el rey invitara, es decir, los más altos oficiales, y también en ocasiones se hacían celebraciones marciales, como pases de revista muy significados, ¿no? O también, por ejemplo, espectáculos de fuegos artificiales y competiciones de tiro con arco, de la que podían participar exclusivamente las personas más allegadas al monarca. Dentro del palacio, que bueno, pues presenta este estanque, es uno de los elementos, estanques regulares, es uno de los elementos de la jardinería de los palacios de Choson, ¿verdad? Se encuentra este pabellón extraordinariamente importante para la historia de la dinastía, por cuanto en él se estableció una suerte de biblioteca real, una suerte de biblioteca nacional, por decirlo, fundada por el rey Chongzhou, quien ha de ocuparnos en la sesión de hoy en algunas ocasiones, ¿no? A ese gran pabellón de 2 plantas, a Yuhabnu, se accede a través de una puerta monumental, pese a su carácter, digamos que de reducidas dimensiones, pero con esta sobreabundancia de este tejadillo, ¿no? con estas ménsulas y esta decoración tan típicamente, este cromatismo tan típicamente característico, ¿no? de esta arquitectura, que se llama O-Su-Mun por un dicho que es algo así como que el rey y el pueblo han de estar tan unidos como los peces y el agua, ¿no? Bueno, aquí tienen el elemento del agua y el de los peces, ¿no? Y luego, otro de esos elementos que sirven pues, para ver esos momentos de esparcimiento del que gozaban los monarcas y su círculo de personas más próximas, ¿no? Se crea o se cincela en una roca este elemento. Este elemento se llama Gok-Su-Go. Este presenta una forma de U y fue cincelado en el año 1636. En este canal, aquí el agua corría, ¿verdad? Es una corriente de agua, se había canalizado, ¿verdad? Y en él se desarrolla una práctica recreativa, la conocida como Goksuyon, que consiste en hacer flotar unos cuencos de licor, y mientras estos cuencos de licor flotan por este canal y se mueven, ¿no? Pues se emprende la composición, la improvisación de composiciones poéticas. Esto, por ejemplo, sabemos que ya en el periodo de Silla unificada se practicaba esta ceremonia entre las, digamos que personalidades. Aquí tienen una de las vistas. Bueno, a continuación vamos a ver el tercero de los palacios, que va a ser iniciativa del rey Sonjong. Estamos hablando ya del noveno de los monarcas de la dinastía. Bueno, este monarca, o durante el reinado de este monarca, se produjo un curioso fenómeno, y es que vivían 3 generaciones de reinas, 3 generaciones de reinas viudas, ¿no? Entonces, para crear un espacio que las cobijara de una manera honrosa, se decide acometer la labor de crear un pequeño palacio al este del Palacio Changdong, del que acabamos de ver. El complejo sigue también la configuración típica de los palacios de la dinastía, presenta naturalmente una puerta monumental, una sala oficial y una sala principal, donde se encontraría el trono, ¿no? Pero las peculiaridades del terreno, la orografía específica del terreno, hace que en lugar de seguir un eje norte-sur, el palacio describa un eje oeste-este. Este palacio, que es un palacio menor, servirá en ocasiones a lo largo de la historia como complementario del Palacio Changdong, ¿no? Chandok. Así lo hará, por ejemplo, cuando las reinas vivan en Cheongdokgang. Entonces, si las reinas vivas viven en ese gran palacio,
las viudas, es decir, las que han sido reinas pero que al morir el rey han dejado de ser reinas, ¿no? Pues ya han dejado de reinar, pueden habitar este espacio. Aquí vivían, por tanto, también las reinas, las concubinas de los reyes, ¿no? O las reinas que habían enviudado, como les decía. El complejo, del que ahora tan solo queda un pálido reflejo, ¿verdad?, fue destruido con motivo de la invasión o el intento de invasión de Toyotomi Hideyoshi en el año 1592 y ha sido reconstruido en diversas ocasiones porque ha sido pasto de las llamas en diversas ocasiones. En el siglo XX, y ya con la invasión japonesa, ¿verdad?, el edificio el recinto conoció la construcción de pabellones occidentales, pabellones modernos ya netamente occidentales, e incluso sirvió de parque público y de zoológico. Y a finales de la década de los 80, perdón, cuando a las afueras de Seúl se establece un zoológico, los animales son retirados y es cuando comienza un esfuerzo de redignificación del solar, volviendo a, pretendiendo las autoridades que tuviera pues, ese abolengo palaciego que tuvo en sus orígenes, ¿no? En sus instalaciones, en su solar, en esa época, cuando les digo, en esa modernización que tiene lugar ya a comienzos del siglo XX, se establece el primer invernadero al uso occidental jamás levantado en Corea. Bueno, de Onsil es invernadero, el de significa que es el gran invernadero, fue creado en 1909. Evidentemente, el modelo arquitectónico para este tipo de arquitectura fue el pabellón de Joseph Paxton para para la Feria Universal de Londres de 1851 y del que tenemos una suerte de réplica maravillosa en el Palacio del Buen Retiro, o sea, en el Parque del Buen Retiro, el Palacio de Cristal, ¿verdad? La característica de este invernadero es que frente a esa arquitectura de cristal y acero, de cristal y hierro, aquí los elementos que enmarcan los amplios ventanales serán de madera. Es decir, que no es arquitectura de hierro y cristal, sino de madera y cristal. Bueno, este invernadero está activo en la actualidad. Como les digo, fue concluido en el año 1909. La puerta monumental, la puerta Honghua, es de una extraordinaria belleza, ¿verdad? Y da a el espacio fundamental que ocupa el trono, ¿verdad? Pero que por ser tal vez esa consideración secundaria frente al Changdong, pues este salón del trono, en lugar de tener dos alturas, que es lo, digamos, que ortodoxo, presenta tan solo una. Entre otros elementos muy interesantes de este palacio se encuentran estos dos, el Yanhuadang y el Yongchungjong, en el que, en el primero, ambos edificios en la actualidad, los que se ven en la actualidad, fueron reconstruidos en 1834. En el primero, por ejemplo, es la sala, digamos que, de residencia del rey y de la reina, y el segundo de los cuales era el dormitorio de la viuda del rey. En este edificio, precisamente, nació el rey Chongyo, del que hablaremos después. Otra característica que tiene este palacio es que frente al hecho de que los demás palacios tengan exclusivamente una sala de audiencias, es decir, una única sala en la que se sitúa el trono y donde el rey recibe en audiencia a sus funcionarios, a los oficiales, etc., en este palacio hay dos. Y el Munjongyeong,
frente a él, frente a esta explanada, ven aquí tienen este trono, en el interior de este espacio, pues bien, en la explanada de este pabellón, que es un segundo pabellón de trono dentro de un palacio que es secundario, cual, bueno, pues no deja de resultar de interés, tuvo lugar un acontecimiento que no ha dejado de fascinar a la fantasía de los coreanos desde que se produjera. Y es la curiosa ejecución de quien iba originalmente a ser un rey y que fue ordenada por su propio padre, por Cheonjo. Bien, esa muerte además se produjo condenándole a la inanición y a morir de sed, encerrado en un cajón, en un arcón para guardar arroz, que se mantuvo durante varios días aquí. El 12 de julio el 12 de julio se certificó su muerte, el 12 de julio del año 1764. Bueno, este es el periodo, bueno, Cheonjo era el padre, ¿verdad? Y ahora vamos a ver que digamos que este príncipe que iba a ser el sucesor tuvo que ser eliminado, vamos a ver por qué, y fue sucedido por Jeonjo. El reinado de Cheonjo fue el más dilatado de toda la historia dinástica de Joseon, con nada menos que 52 años de duración. Bueno, lo que ocurre, este es Jeonjo, lo que ocurre es que se casó en el año 1703 con una reina. Ella tenía entonces 10 años y él tenía 8. ¿Vale? Los matrimonios se hacían a edades muy tempranas, obviamente no se les exigía que cumplieran con esos deberes hasta mucho más tarde, pero es verdad que muchos de los reyes llegaron al trono a una edad muy temprana y se les casaba también a edades muy tempranas. Bueno, de este primer matrimonio, la reina no llegó a engendrar ningún hijo, aunque es verdad que ella fue una madre adoptiva muy cándida, ¿no? Con los vástagos que tendrá su esposo con otras mujeres, ¿no? Claro, los reyes en la dinastía Joseon tienen consortes y tienen concubinas, y tienen hijos legítimos y otros que son ilegítimos. Y esto ha causado en ocasiones episodios históricos un tanto tormentosos. Tal vez uno de los episodios más, digamos, que novelescos sea precisamente el que nos ocupa ahora. Bien, de la unión con una de sus consortes, con Chong, nació el 4 de abril de 1719 Ji Hen, quien recibió el título de príncipe heredero en el año 26. Es decir, en el año 19, Cheonjo ya tenía un sucesor. Ahora, ¿qué ocurre? Que tan solo 2 años después de que le hayan nombrado príncipe heredero, es decir, tú vas a ser el siguiente rey, el niño muere a los 9 años de edad. El rey Cheonjo tiene hijos con otra consorte, con Sunghee. Esta mujer, esta reina consorte, le da un total de 6 hijas y tarda nada más que 7 vástagos en darle un varón. Pues por la ley sálica, evidentemente, la dinastía siempre recae en herederos masculinos, es decir, que es un problema si los reyes mueren sin descendencia, digamos, de varones, ¿no? Es decir, que solo había tenido un varón y después de 6 niñas, el primer varón muere, después de 6 niñas con otra consorte, nace Sado. Bueno, nace Yi-song. Sado es el nombre póstumo que recibirá cuando, bueno, una vez muerto, Cheonjo, su padre, le recuerda siempre con tristeza, y ese Sado significa precisamente un recuerdo luctuoso, un recuerdo triste, ¿no? Ese es el nombre con el que la historiografía le conoce habitualmente, la literatura popular también, ¿no? Príncipe Sado, cuyo nombre original, cuyo nombre de nacimiento es Yi-song. De esto no nos hemos ocupado en el seminario, pero durante la dinastía Joseon es curioso, las personas van recibiendo diferentes nombres a medida que van cumpliendo edades o van cumpliendo... bueno, y esto es
Esto es una cuestión que hasta en la Corea contemporánea ocurre, es decir, que una persona incluso puede elegir el nombre con el que quiere ser llamado cuando llega a la edad adulta, ¿no? Ese nombre lo puede uno elegir o puede elegir a alguien que se lo dé, ¿no? Pero bueno, el caso es que cuando uno está estudiando la dinastía Joseon, una misma persona puede recibir 4, 5, 6 nombres distintos dependiendo de qué historiografía esté manejando y qué momento de su vida ocupe, ¿no? o esté viviendo. Bueno, pues como les decía, después de un largo paréntesis de espera, Jongjo tiene un hijo varón que supuestamente le va a suceder, ¿no? Este además sería el último de los hijos varones que jamás tuviera, es decir, que habría de depositar toda su esperanza, ¿no?, en este niño. Bueno, de este modo, el nacimiento de Sado habría de suponer una enorme alegría después de un paréntesis de 7 años en el que el trono no tenía descendencia, no tenía sucesor. Y esto hubo de ser una enorme alegría en la corte, una enorme alegría para el padre y una enorme alegría también para el país. Desde temprano el niño dio o manifestó particularidades muy notables. El hecho de que fuera nombrado príncipe heredero con apenas 1 año o 2 años de edad, eso suponía que ya tenía que instruirse en los conocimientos confucianos. Es decir, que tuvo que asumir una enorme carga a una edad muy temprana, ¿vale? Y esto, pues tal vez pudo precipitar algunas de las cuestiones de las que vamos a hablar aquí. Y utilizamos un poco este argumento un tanto novelesco para significar la extraordinaria sistematización, jerarquización, ¿cómo decir?, una ordenación absolutamente claustrofóbica de la dinastía. Este elemento bizarro dentro de la historia, pues nos significa cómo desestabiliza, ¿no?, todo ese orden, ¿no? Bueno, Sado, nuestro Yi-Song, contrajo matrimonio en enero de 1744 con una niña del clan Hong. Esta niña había nacido el mismo año que él y por tanto contaban 8 años de edad cuando son casados, ¿vale? Para fortuna de quienes se interesan por el curioso caso del príncipe Sado, su propia viuda, Hong Hye-jong, escribió una autobiografía que es fascinante por su sabor local y por ese pozo melancólico que además pues tenemos la fortuna de contar con una traducción al español publicada en el año 2007 y que va a ser, bueno, la mujer de Sado, la viuda de Sado, le sobrevive muchísimo tiempo, muere con 80 años, y durante los últimos 15 años parece que se dedicó a la escritura, a la reelaboración de esta autobiografía, que fue escrita, suponemos que por invitación de la cabeza del clan Hong al que ella pertenecía. Una de las manifestaciones extraordinarias de la obra, de estas memorias, que bueno, saltan un poco hacia adelante, hacia atrás, no llevan siempre un mismo orden cronológico. Hay episodios que se relatan 2 veces, ¿no? Es decir, que bueno, no sé si es que al final pues, no hubo una labor de edición ahí, pero bueno, tiene ahí un contenido un tanto fresco, ¿no? Pues uno de los testimonios que resultan interesantísimos de esta obra es el siguiente, lo que permite comprender la asfixiante vida del palacio durante esta dinastía, ¿no? Tanto las reglas de la corte, dice la autora, como la etiqueta eran tan estrictas que no cabía un mínimo espacio para un trato humano. Es decir, que esta mujer que escribe ya apartada de la corte, apartada de cualquier posición
de relevancia, viene a lamentar cuán castrante es esta misma sistematización, jerarquización de la corte, ¿no? Como les decía, su viuda falleció en 1815 a la edad de 80 años. El propósito de la autora es doble. Por un lado, el de justificar que el padre de Sado le ejecutara, eso por un lado, y por otro lado, achacar el comportamiento que condujo a esa condena, ¿no?, a una progresiva alienación, ¿no?, pues a una locura causada, paradójicamente, por el poco afecto que el padre procesó para con su hijo. De hecho, por ejemplo, refiere en un momento unas palabras del rey después de que Sado sufriera un periodo de crisis en 1758, subsiguiente a la muerte de su madre biológica, que le condujo a descargar su ira contra algunos hombres a los cuales mató. Y dijo el rey: con mi comportamiento ha llevado al príncipe a portarse de esa manera, cambiaré en el futuro. Es decir, que el propio rey reconoce que no ha sido todo lo amoroso y cuidadoso que tenía que haber sido con su hijo, ¿no? Su viuda no escatima elogios en torno a las bondades, a las virtudes de Sado, del joven Sado, ¿no? Y así, por ejemplo, señala explícitamente que era generoso, tolerante y flexible por naturaleza, era altamente fiel e inspiraba confianza cuando se dirigía a sus subordinados. Su padre, el rey, lo aterraba, pero cuando cometía una falta confesaba la verdad y nunca se le ocurría mentir. El rey también reconocía que el príncipe nunca mentía. Además de una extraordinaria erudición, de la que hacía gala a una edad muy temprana, otras de las características que adornaban a Yi Son era, por ejemplo, su frugalidad y su rechazo de todo el lujo extraordinario de la corte, ¿no? Bien, el matrimonio tuvo el primer fruto de su unión en el año 1750, dando nacimiento a un varón, a Iso, que desgraciadamente, antes de cumplir un año y medio, ya había fallecido. Esta muerte se produjo cuando la esposa estaba engendrando el tercero de sus vástagos, y San, quien va a ser precisamente quien sucederá a su padre, cuando el padre no puede sucederle, ¿no?, pues va a ser el nuevo rey de Joseon. Es decir, que pasamos de un rey y su descendiente es su nieto, porque la cadena de Sado se interrumpe de una manera, como vemos, un poco, bueno, un tanto trágica, ¿no? Bien, en sus memorias cuenta Hyo-kyung, bueno, la historia de Sado, como les decía, pues ha sido objeto de un gran número de recreaciones, tanto en el ámbito audiovisual como obviamente literario, ¿no?, sobre todo por el hecho de que contemos con la autobiografía de su viuda, ¿no? Esta es la adaptación, una extraordinaria adaptación, aunque que parte obviamente de este material, aunque deriva, ¿no?, la narrativa en varios momentos, ¿no? Bueno, pues aquí lo que tenemos es que por dos veces la viuda va a contarnos que estando embarazada de quien ha de ser el descendiente de Chongyo, de Jongyo, el príncipe heredero, Sado, sueña con un dragón. Ya les había dicho que, por ejemplo, con Yulgok, si se acuerdan, ¿no?, que en el ámbito cultural chino, cuando se sueña con un dragón, si se está embarazada, ya sea la madre o el padre, pues se interpreta como un buen augurio, ¿no? Bueno, pues en el caso de quien ha de suceder en el trono a Jongyo, pues ese niño, cuando estaba su madre encinta, pues el padre tiene un sueño de un dragón. Y por dos veces, como digo, la autora lo significa. En la película, la película Sado, aunque el título internacional sea The Throne, ¿no?,
tenemos precisamente que el director y guionista llevan a la pantalla este momento en el que el padre, el futuro padre, se pone a pintar el dragón que ha visto en sueños y esto ya sí que es un elemento novelesco, por decirlo, o de creación de la película, se va a armar la pintura en un abanico y este abanico le va a acompañar en los últimos días cuando está encerrado en el arcón. Bueno, eso no lo dice la autora, que sí dice lo siguiente. Como se ocupa por dos veces de este momento, yo les voy a leer una de las citas y pongo en la pantalla la segunda. Dice: en octubre de 1751, el príncipe heredero había soñado con un dragón que entraba en el dormitorio y jugaba con una piedra mágica. Al despertarse, había sentido que este sueño podría ser un extraño presagio, así que dibujó inmediatamente el dragón que había visto en su sueño sobre una tira de seda blanca y lo colgó en la pared. Tenía entonces solo 17 años y habría sido normal para él olvidarlo, por muy raro que fuese el sueño. En cambio dijo: es el augurio de que voy a tener un hijo. En cierta manera fue extraño que se portara como un hombre de experiencia y madurez. Su dibujo era excelente y me parecía que su inusual sueño anunciaba el nacimiento de un soberano, aunque el príncipe era un hombre callado y serio, siempre que veía al niño sonreía y me elogiaba. Elogiaba a la madre, ¿no? Bueno, Sado, quien había sido, como les digo, forzado a instruirse en los saberes clásicos a muy temprana edad, comienza en la adolescencia a inclinarse por estudios heterodoxos, por estudios considerados incluso heréticos. Por ejemplo, frecuenta la lectura de magos taoístas, porque dice, según su viuda, que deseaba manejar a los espíritus a su antojo, ¿no? Y también su sensibilidad se inclina hacia lo mórbido, hasta el punto de que mandó construir una cripta subterránea en la que él se refugiaba y pasaba tiempo bebiendo, etcétera, o consagrándose a estas lecturas de magos taoístas como si fuera un muerto enterrado en vida, ¿no? Sado, claro, ahora estamos viendo un perfil muy romántico, pero vamos a empezar a ver qué es lo que detonó su condena. Sado empezó a matar gente. Entre sus villanías se cuentan varios asesinatos, el primero de los cuales se fecha en 1757, y se sabe que a partir de 1760 fue atacando a diversos eunucos y a diversas doncellas de la corte, provocando la muerte de varios de ellos. Del mismo modo, hizo gala de un sinnúmero de conductas desafiantes que ponían en riesgo el estricto orden imperante en la corte, ese orden, ese decoro, esa etiqueta que ya la autora, ya su viuda, decía que eran absolutamente asfixiantes, ¿no? Bueno, en dos ocasiones también se arrojó en un pozo con la intención de suicidarse, aunque no lo logró ninguna de las dos. Además de hijos con su mujer, con su futura viuda, ¿no? Tuvo hijos legítimos e hijos ilegítimos. De su matrimonio con Hyejeong, con su primera esposa, tuvo al futuro rey Jeongjo, el niño que habría de nacer cuando él soñó con el dragón, ¿no? Y dos niñas, aunque murieron a edad temprana. Y tuvo hijos legítimos con dos mujeres diferentes. Con la consorte Suk tuvo al príncipe Unnon y al príncipe Unshin. Y con la consorte Gyeong del clan Bak tuvo una hija, la princesa Chongun, y un príncipe, un niño, el príncipe Unjong. Asimismo tuvo hijos ilegítimos de su unión con una Gunnyo, que era una mujer de la corte, y con otra, llamada Gason, que había traído consigo a palacio cuando hace una escapada a Pyongyang sin que se entere su padre, se trae a una mujer, se la lleva a la corte a vivir con ella, pero es que para Ma Sinri esa mujer era, cuando entra en palacio, una monja budista. Bueno, con esta mujer tuvo también hijos. Esta mujer, de hecho, fue ejecutada
cuando Sado fue ejecutado. Lo fue ella, lo fue un eunuco importante, Pakpilsu, y 5 personas más allegados a él. Los 2 únicos hijos legítimos varones que tuvo, los habidos con Suk, conocieron también por su parte un destino nefasto. Unnón, quien había nacido en 1754, fue ejecutado en 1801 al ser condenado por haberse convertido al catolicismo. De esto no hemos hablado, pero la dinastía Joseon, y en particular durante el reinado de Cheongjo y algunos más, procedió a una persecución de los cristianos, de los coreanos cristianos, al mismo tiempo que a una política de seclusión nacional muy rigurosa que, bueno, pues, impedía que llegaran personas de otros países, un poco como el Sakaku bien, japonés, ¿no? Bueno, de esto no hemos podido hablar, pero para también que lo sepan. Ese otro hijo varón, que se llamaba Unshin, murió en el año 1771, a temprana edad, al haber sido acusado de participar en un plan de sedición. La pertinaz violación de la etiqueta del orden por parte de Sado provocó que el rey le castigara y le amonestara en diversas ocasiones. Y siempre se consideraba que más allá de una maldad, ¿no?, el detonante de todas estas de estos comportamientos escandalosos era precisamente el de una enfermedad, ¿no?, que iba creciendo. Cheongjo terminó por descartar a su hijo como heredero de la dinastía, ¿sí?, y hizo que a los 8 años de edad el niño que había nacido para ser sucesor, lo fuera ya nombrado a la edad de 8 años. Se le llamó nieto real y príncipe heredero. Claro, para el padre esto hubo de suponer un revés enorme, ¿no?, porque no solamente siempre se había quejado de que el padre no le había querido, sino que ahora veía que él era rechazado de la cadena dinástica y que el siguiente rey habría de ser su propio hijo, que no él. De hecho, los escribientes, los oficiales, tenían que censurar los documentos que veía o que fuera a leer Sado para evitar todas las noticias en las que el rey Cheongjo hablaba bien del nieto, para no exacerbar los celos que ya de suyo sentía Sado. Como les decía, en el mes de julio del año 1762, Sado es encerrado en un arcón de madera, un arcón para el arroz, y allí se certifica su muerte el 12 de julio del 62. El problema es que hay que justificar una medida, pues, tan colosal, ¿no?, como la que un padre condene a muerte a su hijo, y además en un sistema tan extraordinariamente cerrado de creencias, en la que, por ejemplo, no se podía considerar el delito de traición, no se podía etiquetar como traición lo que estaba haciendo Sado, porque quien comete traición es culpable como lo es su familia, es decir, que el rey no podía castigarse a sí mismo. Es decir, que esto viene también a ejemplificar cuán extraordinariamente delicada es la cuestión del sistema y de la jerarquización de la dinastía, ¿no? Bueno, no podemos continuar con Sado como nos gustaría, porque tenemos aún que abordar estos 2 últimos palacios que haremos con enorme brevedad. El palacio conocido en la actualidad y desde 1760 como Gyeonghugung, el Palacio del Espléndido Gozo, se llamó originalmente Gyeongdokgun. Este es el monarca, el 15º monarca de la dinastía. Fue el primero en hacerlo inmediatamente después del intento de invasión japonés, y al subir al trono, Hwang Hugon no contó con el apoyo mayoritario de la corte. Como ven, frente a todos los casos menos 2 en la historia de la dinastía, tiene una desinencia
que no le reconoce con la entidad de rey, porque bueno, pues, fue blanco de numerosas críticas. Él fue quien eligió este emplazamiento por motivos geománticos para la construcción de un complejo, porque de natural caprichoso construyó o mandó construir un palacio llamado Ingyeonggung y más allá y más al sur una villa palaciega, una Byeolgung, que llamó Gyeongdokgung, que es este palacio. A su muerte, el primero fue destruido y nunca más reconstruido, como para borrar la memoria de un rey no querido, pero sí se mantuvo el segundo. Aunque la verdad es que el edificio o el complejo en la actualidad, que es una restauración moderna, apenas cuenta con elementos. Es verdad que transmiten una armonía extraordinariamente serena, ¿no? Y a título de anécdota, si quieren, no pertenece, este palacio, es un palacito pequeñito, no pertenece al circuito de los palacios del que sí participan todos los demás. Este, por ejemplo, no tiene taquilla. Para este no hay ni taquilla para entrar, ¿no? Bueno, como les digo, este es bellísimo bueno, pues en su carácter íntimo, tal y como se conserva en la actualidad. Aquí estaría el Salón del Trono y estos son pues, aspectos del interior, ¿no? Y ya para terminar, porque ahí ya sí tenemos que volar, este palacio, el Doksugun, es un palacio que nos va a servir también para conocer el trágico final de la dinastía Choson, ¿no? Es el palacio que va a vivir el final trágico de la dinastía. Sabemos que el rey Gojong, ¿verdad?, huyó del palacio Gyeongbok, el principal palacio que ya se había reconstruido, y el detonante de bueno, estos son los emperadores coreanos. Esta es la fecha en la que, 1863, es la fecha en la que Gojong asciende al trono de la dinastía Choson. Y en 1897 lo que hace es autoproclamarse emperador, es decir, que ya no estamos hablando de la dinastía Choson, sino que estamos hablando del imperio coreano, ¿no? Ven que el final del imperio se produjo nada menos, o sea, tan pronto como 13 años después y de un modo además pues muy traumático. Esta, cuando falleció en el año 1895, todavía no era emperatriz porque no existía tal imperio, pero fue llamada póstumamente como emperatriz. Bueno, la mujer de Gojong fue asesinada en el año 1895 en su residencia al Palacio Gyeongbok y, aunque las autoridades japonesas lo negaron en todo momento, testimonios, como por ejemplo de este arquitecto ucraniano activo entonces en Corea, que fue un testigo presencial, permitieron finalmente pues, culpar a las personas japonesas de este magnicidio, ¿no? Bueno, el hecho es que poco después de este asesinato, Gojong decide llevarse a su hijo y refugiarse durante un año en la antigua delegación rusa en Seúl. Esta es una fotografía tomada en 1901 y aquí ven a la izquierda de la imagen el único elemento arquitectónico que aún permanece como testigo visible de esa antigua delegación. Cuando Gojong decide autoproclamarse emperador, cuando decide por fin denominar a Corea como un imperio, lo hace bautizando a la reforma como Gwangmu, una reforma apuntada o apuntalada sobre el poder militar y sobre la ilustración, ¿no? sobre el pensamiento. Es un momento, además, en el que está teniendo ya
una importante presencia la arquitectura occidental, ¿no? Pues por ejemplo con la catedral de Myeongdong, que es un edificio neogótico, o ya durante el periodo de ocupación japonés, con la estación de Seúl, que bueno, pues, sigue en pie. Este es un palacio, además, en el que en el interior del mismo se manifiesta ya ese enorme peso que va a tener la cultura occidental en la Corea ya desde comienzos del siglo XX. Lo cierto es que la proclamación del imperio por parte de Gojong lo que hacía era manifestar vamos a decir que Corea sacaba pecho frente a su tradicional posición de súbdito de China, se rebela contra esa China Qing que ya entra un poco en decadencia, y entonces digamos que Corea saca pecho y se decide de una manera muy explícita reconocer que ha roto cualquier tipo de relación de súbditos, ¿no?, de China. Lo que ocurre es que este es un momento también en el que las tensiones se polarizan, por un lado entre China y por otro lado entre la influencia de Japón y Occidente, ¿no? La historia lo que demuestra es que Japón se fortalece extraordinariamente hasta el punto de que en el año 1910 invade Corea, ¿no? Bueno, para 1902 el Palacio Imperial se había concluido, este Doksugun se había concluido en su práctica integridad, presentando algunos edificios, como les decía, de carácter occidental. Este es el primer edificio construido en un recinto palaciego de modo, o respetando los modos occidentales. Es un gran edificio de piedra de 2 plantas donde se daban recepciones. El emperador recibía sus recepciones y también se habilitó como biblioteca. Pero por otro lado, de ese gusto por el café que había adquirido en su estancia en la antigua delegación rusa, pues le movió a encargar un pabellón para su disfrute, ¿no?, para su disfrute personal, en el que se sirviera el café, ¿no? Y bueno, y este es un edificio en ladrillo que queda en la actualidad fuera del recinto, pero que originalmente pertenecía al palacio. No obstante, como les digo, para concluir su definición imperial, durante su breve existencia, la influencia nipona sobre Corea se subrayó. En 1905, la guerra ruso-japonesa concluyó con la victoria nipona y Japón, fortalecido, obligó en 1907 al emperador Gojong a abdicar en favor de su hijo Sunjong. Fue entonces cuando el palacio cambió de nombre por el que recibe en la actualidad, el de Dokbuksun, el Palacio de la Longevidad Virtuosa, porque en él habría de residir el soberano emérito, el primer emperador, donde presumiblemente pasaría sus últimos días en un entorno tan pacífico como apartado de la vida política coreana. En el mes de julio de aquel 1907, Sunjong hubo de firmar el Tratado Nipo-Coreano, que significaba la implantación de una injerencia de facto y de jure de Japón en el gabinete coreano. En virtud de este acuerdo entre las dos naciones, las autoridades japonesas serían las responsables de supervisar e intervenir en el gobierno coreano, deviniendo o derivando en el nombramiento incluso de algunos miembros importantes en los ministerios de nacionalidad japonesa. La anexión de Corea al imperio japonés ya definitiva en el año 1910 dio de este modo por finalizado el brevísimo y trágico periodo del imperio coreano. En 1910 Corea fue anexionada al imperio japonés y la abdicación de Sunjong supuso la ruptura del lazo dinástico
que durante 5 siglos había vinculado a los monarcas de la dinastía Joseon, porque la coda, ese final, aunque cambiara de nombre, seguía participando de esa misma, es decir, el primer emperador era el último rey Joseon, y el segundo emperador y último era hijo del último de los reyes, Joseon y primer emperador, ¿no? El complejo palaciego del Dokgusun no conoció mejor fortuna y, como en la mayoría de los casos, los edificios originales fueron desmantelados y el área fue convertida en un parque público hasta la década de los 70, cuando se restaura para darle pues, ese boato palaciego que tiene en la actualidad, el que había perdido. ¿Ya? Bajo la dominación nipona, el emperador caído, Chunjong, falleció sin descendencia el 24 de abril de 1926 en una suerte de exilio interior en el Changdok-gun, en aquel del Palacio del Jardín Secreto, ahí murió, y esa muerte dio lugar, el funeral concretamente, que tuvo lugar el 10 de junio, a una suerte de catalizador de un movimiento de insurgencia contra los japoneses en Corea, pero que es un capítulo de la historia del que ya no nos ocupamos porque queda fuera de este seminario. Bueno, pues hasta aquí esta introducción, hoy un poco a matacaballo en torno a esta dinastía, que nos hemos intentado o nos hemos preocupado sobre todo de, a través de estas marcas simbólicas en el territorio, establecer una suerte de traducción visual de estos principios doctrinales de los que nos habíamos ocupado en la primera sesión y en la primera mitad de la segunda. Así que bueno, pues muchísimas gracias por su atención y nos vemos en otra ocasión. Sí, dígame. Sí, el correo es juliocesar.abadvidal, todo junto, @hotmail.com. Claro, es una dirección de correo electrónico, no puede ver tildes. Es todo junto, en minúscula, juliocesar.abadvidal, @hotmail.com. Muy bien. Es que no lo escucho bien. Sí, 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 ahora mismo te lo voy a poner.